El tipo de cambio y el control de liquidez por parte del Banco Central encienden las alarmas en el plan antiinflacionario del gobierno y el ingreso de dólares tampoco sería suficiente para equilibrar el nivel de reservas. Para hablar de estos temas estamos en comunicación ya con Marcelo Elizondo, es economista y consultor en negocios internacionales. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches y gracias por la comunicación. Bueno, a ver si nos ayudas a entender y a pensar este tema. Hubo ingresos importantes a partir de esta gran liquidación que hizo el campo, pero no alcanza. ¿A dónde fue ese dinero? ¿Por qué no alcanza? ¿Cuál es la perspectiva que vos estás teniendo a partir de lo que implica en el precio del dólar? En términos cambiarios, el ingreso que fue muy generoso de hasta 300 millones de dólares por día, de dólares de la cosecha especialmente, alcanzó para contener una demanda de dólares que es creciente. El precio del dólar se fija por la demanda y por la oferta, y la demanda viene creciendo después de la salida del cepo, lo cual es lógico porque se le ha permitido a muchos particulares comprar dólares que antes no podían. Mientras hubo la oferta de las liquidaciones del campo que estuvieron aceleradas por el régimen de retenciones que incentivaba un apuro, hubo abastecimiento suficiente. Eso finalizó y redujo la oferta. A esto hay que agregarle algunos otros asuntos que generaron tensión en la plaza, como la salida de las LEFI como instrumento de regulación de liquidez, algunas reacciones posteriores del gobierno con instrumentos, títulos que hicieron subir la tasa de interés, luego bajaron, luego subieron, el Banco Central volviendo con pases pasivos o con venta de dólar futuro, un manejo que no generó confianza y en un marco en el cual el mercado venía creyendo que el tipo de cambio estaba atrasado, ingresa en un proceso electoral en el cual siempre hay dolarización. Bueno, todo eso conjugó para que hubo una mayor demanda que al parecer hoy se aplacó. Sí. Por eso los tipos de cambio en líneas generales se estabilizaron o hasta bajaron un poco, sobre todo porque el Banco Central absorbió buena parte de esa liquidez sobrante que había en el mercado. ¿Esta tasa de interés es sostenible, Marcelo? En el largo plazo no, es una tasa de interés de emergencia. Yo creo que aquí hay dos o tres asuntos que revelan que estamos ante una situación peculiar. Una de ellas es el ingreso en la campaña electoral. Otra es que estos temas que se trataron en el Congreso y que el presidente anuncia que el lunes vetará, están poniendo en tela de juicio muchos fundamentos del programa. Y finalmente, los coletazos de este movimiento que mencioné recién, que sucedió después de la salida de la vigencia de las LEFIs y un exceso de liquidez de más de 10 billones de pesos que volvieron al mercado y que en realidad obedece a problemas anteriores de herencia del gobierno, de un exceso de liquidez que luego de las LEFIs el gobierno trató de absorber. Bueno, generó una tasa de interés para resolver la emergencia. Claramente no es una tasa de interés que sea conveniente en el futuro, ni para las arcas fiscales, porque una tasa de interés tan alta aumenta los intereses de la deuda pública, ni para la economía privada, que sube el costo del crédito. Yo creo que será preciso generar confianza de nuevo, superar estas instancias de emergencia y que la tasa de interés lentamente vuelva a una situación más regular. Pero claro, generar confianza es indispensable para la economía, para los negocios, para la vida. En política no es una cuestión sencilla de lograr. ¿Qué hay que esperar? ¿El resultado de una elección? ¿La implementación de medidas nuevas? ¿Cambios en el gabinete? Yo diría, en primer lugar, hay que esperar que el régimen de control de liquidez, el gobierno está apoyándose en el control de agregados monetarios para su política antiinflacionaria y de estabilización cambiaria. Por lo tanto, este régimen de absorción de liquidez sobrante o de control de liquidez avance hacia mecanismos estables y no mecanismos esporádicos como hemos tenido en los últimos días, que han sido prueba y error. De esa manera se tendrá certeza de que hay un mecanismo de control y de que tanto el Tesoro como el Banco Central especialmente están a cargo. En segundo lugar, yo creo que mientras tengamos la campaña electoral, sobre todo la de la provincia de Buenos Aires, en las que no
importa tanto quién gana, sino lo que está en juego. Se está discutiendo el modelo de estabilización. El oficialismo lo defiende y la oposición directamente ataca al modelo de estabilización. Bueno, allí vamos a tener mecanismos de creación de incertidumbre y va a ser importante que se trate de controlar lo máximo posible esa inestabilidad propia de la campaña electoral hasta que ocurran las elecciones en octubre. Ayer en el Fondo Monetario se anunció el desembolso de 2.000 millones de dólares, por un lado. Por el otro, hoy se supo que la exigencia de tener reservas por 3.000 millones de dólares se extiende a junio de 2026. Esto en un contexto internacional complejo, sobre todo por el día de la liberación, como llama Trump a este tema de los aranceles. ¿El fondo viene a rescatar a Argentina en estas circunstancias coyunturales? Yo creo que tenemos un momento de corto plazo complejo, de lo que estábamos hablando recién, pero una percepción en general de que en el mediano y largo plazo la Argentina está bien encaminada. Entonces el Fondo Monetario entiende que puede dar estas buenas noticias a la Argentina, tres buenas noticias: la aprobación de la revisión, el desembolso de los 2.000 millones de dólares y la flexibilización de las condiciones cambiarias, que está acompañado con algunas otras buenas evaluaciones. El banco JP Morgan ayer comunicó en un documento que se hizo público también que alentaba a los clientes del banco, que son inversores bursátiles, a entrar en papeles de deuda de empresas argentinas en algunos rubros como minerales, agroindustria o ciertos servicios, sobre todo los financieros. Creo que hay una visión distinta en relación al corto plazo, más complejo, y la visión, comparado con la visión a mediano y largo plazo, que es un poco más positiva en la medida en que se sostengan los pilares del gobierno en su política económica, que básicamente es política fiscal, monetaria y cambiaria de estabilización, desregulación y una relativa apertura que lentamente va permitiendo a la Argentina recuperar relación económica con el resto del mundo. Marcelo, vos hace unos minutos nada más hablabas de la necesidad de tener una pista o una forma más clara del control de la liquidez. ¿Nos podés contar esto? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que vos considerás que podría consolidar la estabilidad también en materia de política cambiaria? Bueno, hoy ya comenzó eso. El Banco Central incrementó lo que se conoce como encajes, que son efectivo, es una tasa de efectivo mínimo. Hay un porcentaje de los pesos que tienen los bancos comerciales que no pueden movilizar, quedan inmovilizados, o sea, no se pueden volver a prestar, lo cual contribuye como efecto colateral negativo a la suba de la tasa de interés, que es una medida que absorbe pesos, inmoviliza, que se sucede a otras medidas que habían sido tomadas en los últimos días, que no siempre tuvieron éxito y que viene, como digo, desde aquella inyección de liquidez que ocurrió en el mercado cuando 15 billones de pesos que estaban en el LEFIS quedaron liberados. Por lo que el Banco Central y el Tesoro han estado a través de distintos instrumentos, pases pasivos, encajes, emisión de letras o de títulos, tratando de absorber liquidez, generando un poco de ruido en la plaza. Me parece que hoy está un poco más estabilizado porque, sobre todo a través de lo que ha dispuesto el Banco Central hoy, del incremento de los encajes, se da la sensación de que esa absorción de 2 billones de pesos está creando condiciones de tranquilidad. Acá la Argentina, hay que entender, está ante un problema heredado, una inyección de pesos potencial que ya tenía el Banco Central en su momento, con los famosos pasivos no remunerados, pasivos remunerados, luego transfirió al Tesoro en las LEFIs, luego las LEFIs finalizaron. Aquí hay un problema que hay que administrar, que es un exceso de pesos para la economía que viene de antes y que lentamente habrá que ir tratando de regularizar en su relación con la economía a través de la monetización. Claro, la gran pregunta será el cómo siempre, ¿no? Marcelo Y Elizondo. básicamente tiene que ser, básicamente lo que hay que esperar es que la Argentina consolide una tasa de crecimiento económico que parecía hasta hace algunos meses que venía más fuerte y hoy está un poquito más debilitada. Marcelo, un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por el diálogo. Adiós. Adiós.